Buenos días, amigos y amigas de Libertad de Expresión. Señores, dice el Partido Revolucionario Moderno, el PRM, el mismo partido de gobierno, que no puede impedir que se inscriban candidatos, es decir, actuales diputados que aspiran a reelegirse y que tienen procesos abiertos en la justicia porque no han sido condenados y que estarían violándoles sus derechos fundamentales. Porque habría que esperar que la justicia definitivamente lo condene, lo declare culpable y sean condenados definitivamente para poder impedir que se inscriba. Sí, eso lo dice a raíz de que hay mucho cuestionamiento porque 4 diputados actuales que tienen procesos abiertos en la justicia se inscribieron el pasado miércoles. Sí, se inscribieron como precandidatos a la reelección como legisladores, específicamente como diputados de la República en el partido de gobierno. Y eso ha sido muy cuestionado porque son diputados que aunque aún no han sido procesados en los tribunales, están siendo señalados, involucrados en asuntos de lavado de activos o de narcotráfico por la población y por el Ministerio Público, aunque aún no han sido procesados. Pero que el escrutinio público lo señala, pero además del escrutinio público, tienen procesos abiertos en la justicia que están por conocerse. Y eso bastaría para que se pase el sedazo que mucha gente exige a los partidos políticos. Si bien es cierto que no han sido declarados culpables por la justicia dominicana y que el viejo dicho que mientras tanto no es declarado culpable, toda persona es inocente, entonces eso realmente le daría ciertamente derecho a poder inscribirse. Correspondiendo a la parte legal. En cuanto a la parte legal es cierto. Ahora bien, en cuanto a la parte política y social de la República, los partidos deberían tener medio de que por el simple rumor, como decía un presidente en una oportunidad, se actúe. Y aquí hay más que un simple rumor. Aquí hay procesos abiertos que están solamente pendientes de conocerse contra esos diputados. Entonces, eso bastaría para que los partidos políticos, en este caso el Partido Revolucionario Moderno, el partido de gobierno, debería inscribir a otras personas, a otros hombres, a otras mujeres en su lugar, hasta tanto quede completamente claro cuál es su situación. Porque de lo contrario, por eso es que siempre, históricamente, se han colado otros que han sido notables narcotraficantes, y en Estados Unidos hay uno preso de Santiago del PRM, acusado de llevar a Estados Unidos grandes toneladas de droga. Entonces, si a ese hombre se había repetido para la reelección y se le había permitido la inscripción porque no había sido declarado culpable en la República Dominicana, estarían apoyando a una persona que está acusado supuestamente con grandes pruebas en los Estados Unidos por tráfico de droga hacia ese territorio. Eso es lo grave, que los partidos son los que tienen que tener la valoración, el sedazo para determinar si determinados candidatos o candidatas valen la pena que sean reelectos, que sean apoyados y que sean llevadas al listado de candidatos y candidatas que llevan esos partidos a las elecciones congresionales del país. Eso es lamentable, que los partidos no tengan medio y lo único que se atrevan a decir es que no pueden impedirlo porque se les violan los derechos fundamentales porque no han sido declarados culpables. Eso es una pena. Por eso, cada cierto tiempo, tenemos los grandes escándalos y tenemos representantes. El pueblo tiene representantes tan indignos como muchos que hayan sido condenados, otros que están en prisión y otros que están siendo señalados y que tienen procesos abiertos. Eso es una gran pena. Es lamentable que esa sea la decisión de los partidos, como ha dicho el Partido Revolucionario Moderno. Señores, los medicamentos de alto costo. Decía Carlos Pimentel, de Compras y Contrataciones del Estado, que el gobierno invierte 8.000 millones de pesos que gasta, que les regala. Decía que es un regalo que le hacen a esos pacientes, a esas personas que necesitan ingerir, producir
que necesitan estar día a día en tratamiento con medicamentos que ciertamente son de muy elevadísimo costo, exorbitantemente caros, que no podían comprarlo nunca. Pero lo que está sobre la mesa ahora es que aunque es el gobierno que lo gasta, que lo invierte, que le da esos medicamentos, una especie de subsidio, pagándolo con el dinero, pero es ciertamente, y oía a la periodista Altagracia Salazar, algo no más cierto que eso, que es verdad el gobierno que lo está pagando, pero todos los recursos que invierte el gobierno en cualquier renglón, en obras públicas, o sea, en la construcción de obras públicas del Estado, en salud pública, en educación, en agricultura, en cualquier área, es el dinero del pueblo. Es con el dinero, el gobierno, el presidente, ningún funcionario paga con el dinero de su bolsillo. No, paga con el dinero de los impuestos, las recaudaciones públicas cada año que hacen con el dinero que paga el pueblo por todo lo que consume en impuestos. Y esos 8,000 pesos, como decía Altagracia Salazar, salen de ahí. Esa es la verdad, eso lo hemos dicho cientos de veces, de que es el dinero del pueblo que debía ser devuelto en obra de bien social y que los gobiernos lo despilfarran, otros lo llevan en corrupción y no se le devuelven en obra de social los miles de millones de pesos que paga el pueblo en impuestos. Pero lo cierto es que lo que está sobre la mesa es quién debería pagar los medicamentos de alto costo. Sin duda que lo deberían pagar las chupasangre, las grandes empresas llamadas ARS, las administradoras de riesgo de salud, que son grandes empresas que se enriquecen en demasía, pero que esas grandes empresas pertenecen a otras grandes empresas más, mucho más grandes, macroempresas, que son los bancos comerciales del país, que son los propietarios de todas las ARS y de todas las AFP. Esa es la realidad. Entonces, existe una ley de seguridad social que está hecha a la medida de las grandes empresas, para que esas ARS y esos bancos comerciales cada día acumulen más riqueza, en desmedro, en perjuicio de la inmensa mayoría de la población dominicana. Y los legisladores y todos los gobiernos, en el gobierno de Leonel Fernández, en el 2003, fue que se puso en ejecución la ley de seguridad social. Sin embargo, fue una ley hecha para darle una migaja a la población y darle la grande ganancia, la grande beneficio a esa administradora de riesgo de salud, a esa ARS y a esa AFP. Sin embargo, ningún gobierno de ahí para acá, el gobierno de Luis Abinader, ni los gobiernos de Danilo Medina, se preocuparon. No se preocuparon de Danilo Medina, se preocuparon del gobierno de Luis Abinader, con el Congreso a su favor, sobre todo este gobierno que tiene mayoría en el Congreso, para que a gritos se ha exigido que se modifique la ley de seguridad social. Pero es que se modifique por una ley, no para cambiar por otro mamotreto al servicio de los grandes poderes económicos. Es una ley real al servicio de la inmensa mayoría. Que no le dé una migaja, sino los recursos, los derechos fundamentales que le corresponden a esa población. Todos los medicamentos, incluyendo los de altos costos, deben ser las ARS que deben pagarlo, costearlo precisamente a esas personas que necesitan ese tipo de medicamentos de elevadísimo precio. Porque las ARS ganan dinero de más. Sin embargo, parece que tienen la complicidad indiscutible del gobierno, del Congreso y de todos los estamentos de poder de este país, que se han dejado doblar el pulso, que son cómplices de ellos y no permiten, no hacen lo posible para que esa ARS asuma su responsabilidad, asuma su papel, cumplan con su deber de darle a esta población lo que por derecho les corresponde. Eso es lo lamentable. Entonces, señores, ya está bueno de que sigan permitiéndole que los grandes poderes económicos sigan sirviéndose con la cuchara grande, mientras que al pueblo, a la población, se les reduce cada día más la posibilidad primero de tener movilidad social, de avanzar en lo positivo, de tener garantizada los derechos fundamentales, de salud sobre todo, y de seguridad ciudadana, pero sobre todo de salud, y con una ley de seguridad social como la que tenemos, que se ha privatizado la salud, que con la ley de seguridad social se puso esos ejercicios de salud, esos servicios al servicio de los grandes capitales, de las grandes empresas, del sector privado, en perjuicio, en desmedro
de la inmensa mayoría de la población. De manera que aquí la población va a tener que salir a la calle en masa, en muchedumbre, a exigir que las ARS cumplan con su responsabilidad, que las ARS asuman todo el costo de los medicamentos que necesita la población, que las ARS asuman ese costo de esos 8.000 millones de pesos que ha dicho el gobierno que invierte cubriendo los medicamentos de alto costo a tanta gente, a miles de personas que la necesitan, sean las ARS que cubran con ese costo, que asuman su responsabilidad. La población va a tener que salir a la calle a exigir con fuerza, como está acostumbrado a hacer en el pasado reciente, que se cumpla con esa seguridad, con esa responsabilidad, que esas ARS, que esas empresas que se ganan todo el dinero del mundo, con la privatización de la salud, cumplan con su deber y a la vez cumplan con cubrir esos medicamentos de alto costo. Ya está bueno de que la población continúe dejándose pisotear.